Nico. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para hacerte desde hace ya 2 programas y me va llevando hacia otros temas. Sos bienvenido. En su discurso del 1 de marzo, ante el Congreso, Cristina Kirchner dijo algo que a mí me llamó la atención, a pesar de que fue una expresión casi sin darse cuenta, como una especie de confesión. Se llama discurso de apertura eso. Discurso de apertura del inconsciente. Sí. Dijo, yo tengo la sensación de que estamos como en el Bicentenario. Traduzco. Sí. Estamos como en el Bicentenario quiere decir, supongo, Sí. 1, vengo de perder, como estaba en el Bicentenario, es el 2010. Perdimos en el 2009. Segundo, todos me dan por muerta. Y algo que a ellos les molesta mucho, los columnistas de los diarios escriben fin de ciclo. Tercero, cuando todos nos daban por muertos, empezamos a ver en el clima social una recuperación que estaba ligada a una recuperación de la economía. ¿Qué pasa si la economía se recupera y vuelvo a tener una especie de primavera o de resurrección como tuve en el Bicentenario? La pregunta es muy importante para la política, yo te la pregunto como economista, ¿por qué? Y porque mucha gente que pertenece a la izquierda del kirchnerismo dicen, bueno, si eso se da, ¿por qué tenemos que ir con Scioli? ¿No podremos poner un candidato propio que nos represente mejor? Hay muchos temas, pero yo te diría que las condiciones con respecto al 2010 son diametralmente opuestas. En 2010 la economía... Opuestas. La economía se recuperaba violentamente de la crisis financiera internacional de 2009, de la sequía de 2009. En ese proceso, por ejemplo, la economía brasileña estaba experimentando un aumento de su PBI medido en dólares de casi 40% en un año. Porque se apreciaba la moneda, la economía crecía. ¿Eso en qué nos toca? Bueno, eso nos toca en que todo el complejo industrial argentino, que está muy vinculado a Brasil, estaba en medio de un boom. El tipo de cambio del año 2010, equivalente traído a hoy, es parecido a un dólar de 12, 13 pesos, con precios de la soja más altos. Los empresarios... Blue sería. Parecido al blue, y te lo pagaban por las exportaciones. Entonces, la industria era competitiva, creaba empleo, había un proceso muy fuerte de recuperación de los salarios reales. En 2010 la economía creció 8 o 9%, la inflación habrá sido del 20% y los salarios reales... Bueno, quiere decir que la idea muchísimo. de la presidenta es un espejismo. Es un espejismo. Arrastramos 4 años de recesión con una economía que en 2014 destruyó empleo por primera vez en los últimos 10 años. Y yo creo que para poner un poquito en contexto toda la discusión que estamos teniendo, es muy importante tener en cuenta 3 variables nominales de la economía. Entonces pido ayuda al director con una placa para mostrar cómo en 2010 la economía argentina, estas 3 variables ¿cuáles son? Son el comportamiento del dólar, el tipo de cambio, en segundo lugar la inflación y en tercer lugar los salarios. En 2010 el dólar le ganó a la inflación y la inflación le ganó a los salarios. Eso quiere decir que... ¿Qué quiere decir el dólar le ganó a la inflación? ¿Que se devaluó más? Se devaluó más que lo que subió el índice de precios y el índice de precios subió más que lo que subieron los salarios. Entonces, parémonos en los pies de cada uno de los actores que sufren o disfrutan de estas variables. Los empleados tuvieron un aumento de sueldos por debajo de la inflación, es decir, su poder de compra disminuyó. Por el otro lado, los empresarios bajaron los salarios en dólares y eso en cierta medida les permitió capear el año recesivo por el que atravesaron. El plan del gobierno para este año es modificar ese podio de estas 3 variables y es poner arriba de todo a los salarios. Entonces, número 1, salarios. Salariazo. Salariazo. Pensando en la elección. Así es. Número 2, inflación. O sea, que los salarios le ganen a la inflación. Y haya un aumento del poder adquisitivo. Claro. ¿Cómo hace el gobierno para lograr eso, siendo que no hay un banco central que, digamos, haya logrado estabilizar la economía, que combata la inflación, metas de inflación, una política fiscal responsable? No. Bueno, anclamos el tipo de cambio. Entonces, al anclar el tipo de cambio, los precios de todos los productos que importamos le ponen un freno a la inflación y podrían hacer que ese salariazo se produzca al menos por unos meses y tengamos un alivio preelectoral. No tan fuerte como el 2010, pero al menos un alivio, una recuperación del poder de compra. O sea que algo de lo que ella dice, de lo que ella piensa cuando dice... Está tratando de implementarlo. Lo quiere. Lo quiere. Ahora, esto es importante porque para aquellos que dicen que no le interesa ganar,
da la impresión de que le interesa ganar. Exacto. Entonces, si nos ponemos muy ambiciosos, y esto lo llamamos programa económico, podemos también ponernos a pensar cuáles son los problemas que están acechando a este programa económico. Y yo te diría que hoy hay dos problemas muy, muy importantes. El gobierno está, como venimos hablando en otros programas, enfrentado a dos problemas que le están generando una escasez de dólares enorme. El primero es el corralito que nos puso Griesa, que nos impide emitir bonos. Es decir, hoy la Argentina tiene un récord de riesgo país y récord por lo bajo. Hemos vuelto al mejor nivel desde el segundo semestre de 2008. La sobretasa que paga la Argentina hoy por la deuda que cotiza en el mercado es de 5,5 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que a su vez están en niveles de tasa de interés muy baja. Es decir, los bonos de la Argentina rinden algo muy parecido a 8%, algo inimaginable para la Argentina. Cuando hace un año estábamos... Bueno, en 14, claro, en 13. Ahora ese mundo, yo te diría del futuro, porque gran parte de esto está basado en la idea de que el próximo gobierno resuelve la ensalada del default, no genera consecuencias hoy, porque el gobierno no puede aprovecharlo, no puede salir a endeudarse porque Griesa le ha dicho a todos los participantes del mercado no le prestan a la Argentina. O sea, serías un excelente deudor al cual el banco estaría contentísimo de prestarle, pero y seguís pasando angustia porque no tenés... No tenés para pagar la luz. Claro. Ahora, ese es un problema. El otro es el derrumbe exportador. El real, que se deprecia este año 30% y nos genera el problema inverso al de 2010. El PBI en dólares de Brasil está cayendo 20%. La capacidad de compra entonces de Brasil de productos argentinos cae 20%. Las exportaciones de Argentina a Brasil en el primer trimestre caen 21%. Entonces, sumado a la caída en el precio de la soja, del lado del comercio exterior, la Argentina tampoco está generando dólares. Entonces, el gobierno ha empezado a apretar aún más el torniquete de las importaciones. En este abril, el abril de oro, donde empieza la liquidación de la soja. ¿La semana cuál era? ¿La 14? La semana 14. La semana 14. Ya estamos en la 15. ¿Pasó la semana 14? Sí. Ni la vi pasar. Bueno, arrancó la semana 14, la 15 este año. La semana pasada la liquidación de la cerealera fue bastante más alta que la anterior, pero aún así los dólares no alcanzan y el central no libera. Eso va a generar presiones inflacionarias. Yo creo que habría que explicar bien qué quiere decir que el central no libera los dólares. Bueno, ¿qué efecto práctico tiene? El importador hoy, que ya tiene la autorización de la Secretaría de Industria para traer insumos o bienes finales del exterior, claro, y fabricar cosas o vender productos terminados, va a comprarle los dólares al Banco Central y el central le dice no, vuelva la semana que viene. No te vendo o te vendo menos de lo que me pediste. ¿Cómo combina eso con la idea del gobierno de crear un clima de expansión para ganar las elecciones? Si hay un clima de expansión y aumenta la demanda y no hay oferta para abastecer eso, lo que pasa es que aumenta la inflación. Entonces, el primer problema que hay es, ante la escasez de insumos, es probable que la inflación le cueste bajar del 27-28% anual cuando parecía que podíamos ir al 24-25%. Y el segundo problema es que los empresarios, hackeados por la devaluación de todas las monedas en el mundo contra el dólar, con la recesión, no quieren pagar salarios más altos en dólares. Entonces, si el dólar no se mueve, yo no quiero pagar 30% de aumento de sueldos. Después vamos a hablar con Pancho Olivera que nos va a contar. Vos lo que decís es, si el gobierno quiere que los empresarios aumenten los salarios para que la gente tenga mayor poder adquisitivo y haya una expansión, debería soltar el empresario lo que te dice es, dame devaluación. Bueno, como no me da devaluación, el empresario privatiza la política cambiaria y dice, bueno, si no me mueves el tipo de cambio, yo no subo los salarios y entonces el salario en dólares va a subir lo mismo que si vos hubieras devaluado. Ahora, en ese contexto, en esta carrera, salarios-inflación, hay un problema, porque la inflación va a ser un poco más alta y porque la suba de salarios va a ser un poco más baja que la que Cristina necesita para llegar con una economía vibrante a las elecciones. Vamos a estar, de repente, algo mejor cuando vengan los salarios nuevos. Este ciclo va a durar menos que otros años, el de los salarios nuevos que le ganan a la inflación, hasta tal vez salen empatados nomás. Y yo te diría que la ilusión de tener un año 2015 parecido al del año 2010 no va a funcionar.